Bueno, proseguimos con la clase. La semana pasada estábamos hablando de la iglesia primitiva, el punto de la iglesia primitiva, y vimos su comienzo, cómo comenzó la iglesia, ¿no? Y hablamos de ciertas poblaciones que había, acerca de los fariseos, los saduceos, los prosélitos. Los fariseos y saduceos eran judíos también, pero sabemos que ellos se oponían, eran estudiosos de la ley también, y se oponían a la enseñanza de Jesús y aún de los apóstoles. Ahora tenemos que tener en mente eso. La iglesia primitiva comenzó con estas cosas, y con la gente donde ellos se movieron, donde ellos predicaban, se movían ese tipo de personas que tenían sus doctrinas y sus culturas primero que la palabra de Dios. Entonces, por eso que hubo esa oposición siempre a la palabra de Dios. Ahora, después de pasar el punto de la iglesia primitiva, entramos a la iglesia perseguida, a la persecución. Ahora, hermano, le voy a explicar la raíz de la persecución. ¿Por qué se persigue una gente que nosotros podemos considerar como personas buena gente, personas piadosas, que solamente predican el nombre de Jesús? Pero entonces ese era el gran error, esa era la gran falla que ellos tenían para que la persecución viniera. ¿Por qué? ¿Se acuerda cuando Jesús estuvo todo el tiempo en la tierra, todo su tiempo en la tierra? Él tuvo siempre confrontaciones con el concilio, con el Sanedrín, con los fariseos, con los escribas. Siempre tuvo confrontaciones. Él siempre supo que esa gente hablaba de él, en contra de él, en sus corazones. A veces no pronunciaban palabras, simplemente pensaban, y Jesús le decía, ¿por qué murmuráis en vuestros corazones? ¿No? Aplicando Jesús el discernimiento de espíritu allí. Entonces Jesús discernía lo que ellos, aunque no lo hablaban, pero lo pensaban, y quizás entre ellos mismos comentaban acerca de eso. Ahora, ellos nunca quisieron reconocer quién era Jesús. Cuando Jesús decía que él era el Cristo, ¿no?, el cual Dios había enviado por causa de la humanidad, ellos no querían creerle. Y se le oponían, hermano, hasta la muerte. Ellos sabían que este hombre era distinto a los demás, era distinto a los profetas, era distinto a toda la gente que anteriormente se levantaba como líder. Ellos sabían que este hombre tenía algo distinto a los demás, porque todos los pasados vino la muerte y los venció a todos. El último profeta, que se le llama así, el último profeta, nuestro amigo Juan el Bautista, ¿no? Vino la muerte y hasta ahí llegó Juan Bautista, y hasta ahí llegaron sus discípulos, quienes lo seguían. Ahora, la raíz comienza por esto, porque ellos quieren negar que lo que Jesús decía era verdad. Usted se imagina una gente que siempre pelea toda una vida, pelea 3 años, por hacerle ver a la gente que usted es un mentiroso, que lo que usted dice y usted enseña no es así. Ellos se esmeraron en eso, levantaban falsos testimonios, levantaban falsos testigos, pero con la única intención de que vieran que lo que Jesús enseñaba era mentira y estaba errado. Aún le llegaron a decir que ministraba por el espíritu de Satanás. Y pare de contar tantas barbaridades que ellos le dijeron a Jesús. Y fíjese que era su pueblo judío. Pero como le dije, había ciertos sectores, los saduceos, los fariseos, todos ellos se levantaban en contra. Y gente no era gente ignorante, gente que conocía de la palabra, aunque tenían puestos importantes en el concilio. En el concilio era la corte la que determinaba ciertos juicios. Toda esa gente estaba en contra de Jesús y lo que decía Jesús. Puede ser, usted puede decir que a lo mejor ellos querían ser los
los reconocidos, los primeros en todo. Pero cuando ven un Jesús que no solamente habla como ellos, sino que acciona la palabra y cosas suceden y ocurren. ¿Saben por qué ellos no podían con Jesús? Porque Jesús mostraba pruebas indubitables de lo que él hablaba. Nadie sanaba enfermo, ellos tenían mucho conocimiento, pero nunca sanaron a un enfermo, nunca libertaron a un endemoniado. Entonces eso es lo que los golpeaba a ellos. Y lo único que querían hacer era amedrentar y decir, se calla la boca o lo metemos preso, o lo matamos. Entonces todo el tiempo era amenaza, todo el tiempo era amenaza, ¿no? Ahora, después que Jesús muere, él dice, y él enseñaba que él iba a resucitar. Aún se dan cuenta que cuando Jesús se muere, y van a la tumba está vacía, ahí no está el cuerpo. Ahora era un dolor de cabeza mayor para esta gente, para estos judíos, que negaban que Jesús era el Cristo, porque ahora tenían una evidencia muy profunda de que este sí era. Pero sin embargo, no, nosotros no vamos a quedar rayados delante de la gente, porque venimos de hace más de 3 años que este hombre está predicando el Evangelio y está enseñando todas estas cosas, diciendo que lo que él dice es mentira y que él predica por un espíritu de error. Tenemos que seguir con lo mismo. Vamos a ellos trataron todo lo posible por ocultar la resurrección de Jesús. Comenzaron a comentar que los discípulos lo agarraron, lo sacaron, para que no se dieran cuenta de dónde estaba el cuerpo. Y todas estas cosas. Pero Jesús había resucitado. Ahora, hermano, Jesús le dio la encomienda a esta gente, a estos discípulos, hablar de que él había resucitado. Y la persecución comienza con eso, porque se acuerda cuando vimos el libro de los Hechos acerca de Esteban, ¿no? De Esteban y de todos los discípulos que lo amedrentaban a Pedro cuando lo agarraron, junto con Juan, después que sanaron al cojo, que no predicaran que Jesucristo había resucitado. Porque ellos sabían que si ellos predicaban eso, la gente iba a saber que Jesús era quien dijo que él era. Entonces esa es la gran batalla que había en ese momento. Por eso se levanta la persecución, para callar a los cristianos de que Jesús había resucitado. Entonces primero fueron amenazas, primero fueron leves persecuciones, discusiones de punto de vista, pero fue agudizándose después de la muerte de Esteban. Esteban, hermano, en el libro de los Hechos se traza un resumen de toda la historia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento también, que los centra y los desnuda a ellos, y diciéndole a ellos que ellos son los que querían ocultar la resurrección de Jesús, y de que ellos mismos fueron quienes lo llevaron a la cruz. Entonces esto despertó la persecución. Ahora, hermano, esta gente solamente discutía y amenazaba, pero cuando ellos pudieron matar al primero, cuando ellos pudieron matar a Esteban, que fue el primer mártir, ellos ya se sienten más apoyados a seguir matando a otros. Y es cuando comienza, hermano, la persecución más fatalista en contra de la iglesia. ¿Sabe qué? Mataron a Esteban por su gran fe, poder y valentía. Ahora, este hombre Esteban, usted puede ver un aspecto de Esteban, como yo comenté hace un tiempo, de que a mí me maravillaba que cuando ese día que estaban juzgando a Esteban y lo estaban apedreando, no era Esteban quien estaba ahí. Ahí estaba personificado la persona de Jesús. Porque, hermano, yo lo imagino al hombre que le están tirando piedras y él dice: Padre, no le tomen en cuenta este pecado. Cuando muchos de nosotros, por algo mínimo, Señor, desciende fuego y consúmelo. Que toda su generación quede exterminada sobre la faz de la tierra. Sin embargo, este tema no fue así. Ahora, fue un hombre de fe, de poder y valentía. Eso era lo que se movía en la iglesia. Por eso usted ve grandes milagros en ese entonces. Ahora, esa persecución tuvo sus efectos.
Los efectos de la persecución eran contrarios a lo que los judíos pensaban, opositores pensaban que iba a ocurrir. Ellos querían, no, nosotros matamos, los perseguimos, los matamos, y ellos van a agarrar miedo. No. Esta gente, ¿sabe que cuando yo estaba leyendo la palabra, ¿no? Y vi que en plena persecución, ellos a los pueblos que iban huyendo, predicaban el evangelio, ¿no? Entonces se me vino así, yo soy muy imaginativo, se me vino así, a Pedro, a Juan, corriendo, ¿no? Pues lo están persiguiendo, y se encontraron una persona en el camino, Cristo te ama, entonces, y seguían corriendo. No se detenían por nada en el mundo. Ahora, hermano, esa comisión que Jesús le dio a ellos la llevaron con todo su corazón. Dice aquí, la palabra se expandió por el imperio romano. Dice que huyeron de Jerusalén después de la muerte de Esteban, por las razones que le dije ahorita. Ellos predicaron el evangelio a donde iban, extendieron las palabras y la iglesia creció. Fíjese esto. La persecución produjo que ellos se movieran del centro, ¿se acuerda? Que yo dije que del capítulo 1 al capítulo 12, de hecho, el centro del evangelismo era Jerusalén. Ellos estaban concentrados, confinados ahí. Pero la persecución los obligó a moverse a otros lados. Y fue cuando entramos en los capítulos del 13 al 28, que el centro del evangelismo es Antioquía. Y es donde el evangelio comienza a expulsarse por toda la nación. Y aún fuera. Pero todas estas actitudes la iglesia lo logró por tener tres cosas fundamentales que nosotros debemos tener pendientes de ponerlas en nuestra vida. Lo primero, si quiere lo anote, no lo tiene allí, anótelo. Tres cosas fundamentales. La iglesia purificada. Esa es una. La segunda, unánime en la enseñanza. La tercera, un cuerpo disciplinado. Esas eran tres cosas fundamentales que yo tenía. Que eran puros, pero también que eran puros, también eran unidos unos con los otros. Y que era un cuerpo disciplinado. Hermano, cada uno tenía su función. Cada uno sabía para lo cual Dios le había llamado. Ese es el gran error que hoy en día tenemos, que todo el mundo quiere hacer lo que le parece o lo que le guste. El sábado yo estuve hablando con los muchachos y yo les dije, usted puede hacer muchas cosas en el reino. Puede meterse en cada hueco que hay en la iglesia, puede meterse a trabajar. Pero hay algo que Dios te manda a hacer específico. Si no lo hace, a Dios no le sirve. Lo que haces extra te sirve para la gente que te diga, hermano es bueno, más nada. Porque dice, me acuerdo cuando Dios llama a cuenta y dice, siervo inútil, porque hiciste lo que te pedí. Lo que te mandé a hacer, solamente eso hiciste. Ahora, si aún Dios, Jesús, no es mucho lo que nos manda a hacer, tenemos que tener en cuenta que primero tenemos que hacer lo que Él nos mandó a hacer. Estuve haciéndole un trabajo al geriátrico, que queda por la barraca. Estaba tenían problemas con el sistema de agua. Entonces, a nosotros se nos encargó para que arregláramos todas las conexiones viejas del sistema de agua. Pero entonces llegó un tercero, me dijo a mí, no, pero aquí hay que pintar esto, hay que pintar el cuarto y esto. Yo le dije, no, está bien la idea, le dije yo, pero a nosotros nos llamaron primero a hacer las conexiones. No, porque no sé qué. Entonces, como no tuve apoyo, éramos tres. El otro decía, bueno, no sé. No decía sí, no. Entonces, bueno, vamos a pintar entonces.
se nos culminó el tiempo y no habíamos hecho nada de lo que se nos había pedido. Yo le dije, después que pasó así, le dije, ¿está viviendo, no? Eso es lo que yo te quería decir. A nosotros se nos llamó por una cosa, hicimos otra. No es que está mal,